Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre, ¿verdad?, para dar pasos muy importantes en nuestra vida de todos los días. Y hoy, queridos amigos, estamos ya en este domingo 20º del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, que así nos regala una hermosa catequesis litúrgica. Escuchemos hoy la primera lectura, que es del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 56, versículo 1, luego del 6 al 7. Así habla el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación, y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa morada. Los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Queridos amigos, entonces así estamos escuchando este libro de Isaías. Y aquí principalmente en este capítulo 56, todo lo que significa la presencia de Dios en el templo, cómo nos va transformando. Upea la ñandea lleva, y hay tenta veí ñandea en guanoy coupilla lleva. El templo es el lugar de Dios. El templo es lo esencial y lo fundamental para la comunidad, porque es el punto de referencia de un sinagogués, de una eclesia. Japeaco dice hina ñañen buatu pepe ñajen tu hanguaisha la ñande yara he isea ñande. Este es el sentido más importante, queridos amigos, que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender lo que significa verdaderamente entonces el encontrarnos. Sinagogues, la sinagoga quiere decir la reunión, el encuentro de las personas. O la iglesia en griego también quiere decir el encontrarnos nosotros, reunirnos, pero ¿para qué? Una finalidad muy linda: escuchar la palabra de Dios. Y aquí entonces, queridos amigos, justamente en esta primera lectura nos está hablando y nos está diciendo: observen el derecho y practiquen la justicia. Upeana ete, entonces, oye, eñandela ñañembuatilla vejina en el templo. Yo suelo pensar, ¿verdad? Y suelo reflexionar, ñañemindu lleva y cuasea lleva, porque nosotros decimos que más o menos aquí en nuestra iglesia paraguaya el porcentaje es del 12 al 13% de participación eucarística dominical. 12 al 13% de todos los que estamos bautizados, cristianos bautizados, y que vamos al culto cada domingo. 12 al 13%. Aupea entonces, va, se hinañande en Guanabea. Hace en Guaná, sailento se en Guanaína. A pesar de que después, a través de los medios de comunicación, justamente a través de la televisión, Coavia, lleva ñañematuñas, endullas, esa, las misas que se van transmitiendo, que son, ¿verdad?, elementos muy lindos y muy interesantes que nos ayudan a reflexionar la palabra de Dios. Pero recordemos, queridos amigos,
que justamente el templo, el sinagogués, la iglesia, el atuazú, upeaco dice hina ñañembuategana, upeaco dice hina ñaimeana oñondivespa, upeaco dice hina ñajenduana oñondiemba, epa peñan de yara o yerureñan de. Ese era el significado profundo del templo, el reunirse justamente para escuchar. Y aquí te dice, así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia. Upeana de telo yerureta de yara. Haupearemos hoy, ayer está bailando Joseya, o Hendujanwa, va ebalayan de yara, o yerureta y chupe. Hamba ereñan de yara o yerureta y chupe. Y justamente porque es lo esencial para que la comunidad pueda crecer. Es lo que nosotros necesitamos para que la comunidad pueda ser santa. Derecho, justicia. Y aquí nos dice y agrega otra frase muy interesante el profeta Isaías. Porque llegará de esta manera mi salvación y se revelará la justicia. Va a decir, pues no, ¿qué quiere decir esa salvación? Salvación quiere decir, queridos hermanos, que en la medida en que hay derecho que se observa y práctica de la justicia, ciertamente que vamos a llegar a la salvación, porque la salvación quiere decir felicidad, realización. En nuestro contexto histórico, Peñan de Rogapuve, Peñan de Netame, Upepe Coñan de Yaheshana. Es decir, que el gran templo también de la reunión siempre somos todos nosotros en la medida en que escuchamos y ponemos en práctica la palabra del Señor. Y después, a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, queridos amigos. ¿Qué significa esto? Que nos unimos y se unen para ser servidores del Señor. Upea y Sejina, que somos todos nosotros los artífices en la construcción de este nuevo mundo. Somos artífices en construir esta nueva vida. Y esto es lo que tenemos que hacer, queridos amigos. Upea y Señan de lleva ya pitazonas, ya poana, ñañora y noana ya es Señan de lleva. Llame epepu acabeña y cotebeba para salir a flote, para salir adelante. Y entonces dice, de esta manera ustedes, queridos hermanos, amarán el nombre del Señor. Serán sus servidores. Amarán el nombre del Señor. Justamente porque cuando hay el derecho, cuando hay la justicia, entero este año de arure, de por y lo sufría, de por y lo icoaía. ¿Sabéis? Si es que nosotros somos injustos, si nosotros no hacemos el bien, ciertamente que todos nos resentimos. Ciertamente que eso nos baja totalmente las ganas de seguir luchando, de seguir esforzándonos. Pero el Señor viene en nuestra ayuda. Y a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña. Esto significa entonces el esfuerzo. En la medida en que Ñandea lleva, Peñan de Rogapuve, Peñan de Netame, Peñan de Tupaove, Peñan de Capillave, Peñan de Atiguazú, Peñan de Ñañepiruya, Yepitazó, Ñañepinúa, Yepa, Yeyapove, Iponamía, y Catumí, Jaisha. Entonces ciertamente que el Señor nos da esta gracia que necesitamos. Podemos llegar a lo esencial y lo fundamental. Y entonces dice, yo los conduciré hasta mi santa montaña. La montaña es el lugar donde habita Dios. Si nosotros somos conducidos a la montaña, significa que en nuestra realidad estará siempre presente el reino del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cinco pasos más y llegamos a la Virgen del... estoy confundido. No se parece a mi estampita. ¿Cuántas madres tenía Jesús? Sí, María es la única madre de Jesús, aunque tenga varias advocaciones. Ah, como mi esposa. Usa un vestido diferente para cada lugar. Qué linda, mi reinita, mi señora, mi gran... Para. Con confianza. Así es, María nos trajo a Jesús, es madre. Una iglesia sin María es un orfanato. Ella ayuda a que Jesús nazca y crezca en vos. María te lleva a Dios con paciencia y ternura, para que Él desate los nudos de tu vida con misericordia de Padre. Ella te acompaña. Toda su vida fue discípula de Jesús, se dejó guiar por su palabra, tuvo sus sentimientos y actitudes. Una madre cuida a su hijo y trata de salvarle hasta el fin. Ella toca tu conciencia a cada instante, trae a Jesús del cielo a convivir contigo. Ella te cuida, te aconseja, está cerca. Pero no es mucha devoción para tan solo una madre. Nadie puede prescindir de su madre. Por más que conozcas a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro para prescindir de María. Cuando falta su maternidad, solo queda la rigidez, la disciplina, no hay alegría. Ella te protege y defiende en los momentos de turbulencia espiritual, te acoge bajo su manto. Tu vida no es un deambular sin rumbo, aún con incertidumbres y sufrimientos. Tiene una meta segura, la casa del Padre que te espera con amor. María invita a salir de casa, a tener un corazón abierto, a involucrarte con los demás, a sostener la esperanza, a hacer signos de reconciliación. Te invita a vivir la revolución de la ternura. Cristo y su madre son inseparables. Hay gente que se avergüenza de la Virgen, no hablan de ella con amor. Jesús no se avergonzaba de la Virgen porque nunca se avergonzó de su madre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando en este vigésimo domingo del tiempo ordinario. Ave Ñandeyara, Ayepa, como siempre, Ombohasa Ñande Peipo, Ave Ñande No Ñande Apicutu, Ine, Ñande Dale, Peipuigue Pendere Coebe, Peipuigue Pendera Peja Ñajenduponage, Baepa, Peseñeeru, Pibea Yerurebe, Penduponage, las Etabeme. Estamos ya en esta segunda lectura del día de hoy de esta catequesis maravillosa. Es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. La carta a los romanos, queridos amigos, es justamente la carta de la teología de Pablo. Pablo a través de esta carta está haciendo toda una síntesis. Después de todo lo que ha predicado, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha experimentado de la gracia y de la fuerza de Dios, después de lo que ha interpretado, sobre todo también desde la Torá del Antiguo Testamento, que se ha realizado en la persona de Jesús,
Cuando Pablo lleva Jucuabo, Anabe, Ojaía y Chubecuera, lleva y yo que cuera de Roma. Cuando va con Asiamon UABM, es lo esencial, lo fundamental de la vida del cristiano. Estamos en el capítulo 11 aquí. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio, provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Queridos amigos, qué hermosa que es esta segunda lectura, ¿verdad?, de esta carta que está escribiendo San Pablo a los cristianos de Roma. Se está presentando, pero está haciendo su síntesis. Escribe a una comunidad compuesta por cristianos que provienen del judaísmo, ciertamente. O sea que hoy, la ley, la Torá, las promesas, la legislación. Y por lo tanto, ellos pueden entender muy bien. Pero al mismo tiempo también está escribiendo a aquellos que provienen, queridos amigos, del paganismo. Como lleva oye por hanguaisha ñamindu umio y kwa hanguaisha maba pe ñande yara maba pe ñande yara ñemimbo uwa kwe ñande abitebe. Este es el Cristo, este es el Mesías. Pe ala uwa hina pe ñande abitebe lleva ñande pisino hanguaisha bo hasaña de beipo ñande mopu ami hangua. Y aquí entonces justamente comienza a ustedes que son de origen pagano. Oye por origen de cuera. A ustedes que son de origen pagano. Les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza. ¿Por qué? Y porque Pablo es muy abierto. Pablo habla y Pablo predica a un Jesucristo universal. Pablo predica al Dios que se ha hecho carne, que viene en medio de nosotros, pero para darnos la libertad a la humanidad, a los hombres, no para un grupito, siendo yo y solamente para los judíos. Y así entonces, queridos amigos, justamente cuando Pablo se está presentando de esta manera, él dice, yo hago absolutamente honor a mi ministerio provocando los celos, ¿verdad? Porque muchos como que interpretan la palabra de Dios, interpretan pero solamente opitapeña pun amena. Y por lo tanto, si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida. Son preguntas retóricas que en realidad las respuestas son positivas, ¿verdad? Las respuestas son nuestras. Será un retorno a la vida. Quiere decir que todo esto que nosotros estamos haciendo en la medida en que entendemos entonces este retorno a la vida, retornar a Dios. Queridos amigos, todos los que estamos aquí reflexionando en este domingo 20 del tiempo ordinario, tenemos que pensar un poco en qué tenemos que volver a Dios. ¿Qué necesitamos de Dios para volver nuevamente al Señor? ¿Qué necesitamos nosotros mismos para que podamos volver a reencontrarnos con el Señor? Muchos nos hemos alejado, pero hoy Dios, de nuevo el Señor nos vuelve a llamar. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios.
Pero ahora, queridos amigos, entonces no solamente, ¿verdad? Eso que ustedes desobedecieron a Dios, de mañana en una forma positiva. Pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. Esta es la gracia mayor de parte del Señor. En cuanto que unos desobedecen, en cuanto que unos se equivocan, está el error, ¿verdad? Sin embargo, ahora viene la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios que sobreabunda sobre nuestros pecados. La gracia de Dios que nos limpia totalmente y nos da esa gracia de purificación. Y de esta manera hemos alcanzado y alcanzamos la misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado la misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Ellos ahora se niegan. Es decir, como que no quieren aceptar la gran misericordia y el gran amor que tiene Dios para con su pueblo. Tanto San Pablo como Lucas, recordemos que Lucas es justamente el discípulo de Pablo. Y Pablo también viene de una escuela de Gamaliel, entonces es la apertura total a la misericordia y la gracia del Señor. Ustedes recibieron la misericordia, a pesar de que muchos entonces te coñemos momburías y cuay, vaya pico peata, ñande vainante cojina pea curi, ñañen botea lleva en nuestro pequeño círculo. Pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia. Queridos amigos, pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros vamos entendiendo esta palabra del Señor, también nosotros siempre vamos a estar abiertos para que todos alcancemos misericordia, para que todos los que nos hemos alejado de Dios volvamos al Señor, para todos los que hemos entrado en el pecado volvamos a levantarnos y a resurgir con la gracia y la fuerza del Señor. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñandeyara Ñe'e dominical. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso domingo, las lecturas, la palabra del Señor, lo que nos trae a colación para nuestra reflexión. Una vez que tengamos el evangelio, el mensaje de salvación, ciertamente que después vamos a procurar, ¿verdad?, llevarnos a la vida. Hoy, queridos amigos, nosotros estamos leyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 15, del 21 al 26. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios en esta catequesis litúrgica?
Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por el demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. En ese momento su hija quedó sana. Queridos amigos, esta lectura es maravillosa, también tiene muchos elementos para nuestra reflexión. Nosotros ahora queremos mirar y concentrarnos, así como comienza el Evangelio. Primero nos presenta y nos dice un Jesús que parte de Genesaret y va hacia el país de Tiro y de Sidón. Aquí entonces ya nos está hablando, como también las otras lecturas, tanto la primera como la segunda lectura, nos hablaba de una universalidad, nos hablaba de los paganos. Genesaret, el lago, Cafarnaún, Betsaida, todos estos lugares, Tabga, estos son los lugares donde Jesús pasó haciendo el bien, pasó predicando, pasó también con sus discípulos en el mar de Galilea, etc. ¿Verdad? O sea, todo lo que significa el apostolado de Jesús. Pero ahora Jesús toma ritmo, comienza a caminar hacia el norte, se va hacia Tiro y Sidón. Ya a mí ya voy a picnic, ya a mí ya guata y mi ya de yara lleva ojo los discípulos cuerani, ojo y ve hacia la región, ¿verdad?, de Tiro y Sidón. Y miren lo que sucede: una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces, esta es la frase, ¿verdad? Este es el grito que está haciendo esta mujer, que está pidiendo, que le está suplicando al Señor. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí entonces, queridos amigos, podemos entender, ¿verdad?, ante este grito de esta mujer que está suplicando, que está llorando. Hoy cote de mi mamá, digo la huina, lleva a peimo, y la ojo yerure venían de yara, ape ayuda yerure de se mina, anina sere ya señor lleva. Hijo de David, ten piedad de mí. Y le cuenta cuál es la razón de su seguimiento, cuál es la razón del por qué está afligida, acongojada, sufriendo, llorando, y por eso de su grito: mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Esto también es lindo, ¿verdad?, si podemos mirar un poco la relación de la comunidad, porque aquí madre, hija también nos está diciendo que es la madre que se preocupa siempre del hijo. Pero aquí también recuerden que la madre está significando la propia iglesia. La madre está significando simbólicamente la propia comunidad. Peñan de Atiguazú, allá, pero dice ñande, ñañandú, anaja yajeshana, peñan de la pisa, peñan momón buriba, que peñan de yaran. Porque estaba en la ñamón buriba, peñan de yaran, oñemo kini ni etego, o ya por la bautismo, ya por la primera comunión, o ya por la primera confesión, o mía. A peisa lleva la confirmación, algunos de ya apoyo y a peña de ella esa cuana ya esa peana. Mi hija está atormentada terriblemente por un demonio. Queridos amigos, la palabra, ¿verdad?, demonio, daimón, esa es una palabra griega. Daimón quiere decir lo que sale desde adentro. Pego dice la daimón. De ahí viene la palabra demonio, ¿verdad? Por eso que Jesús dice que lo que sale de adentro es lo que verdaderamente es el pecado del hombre, porque el daimón es lo que sale de lo más profundo de tu corazón, ¿verdad?
Y entonces aquí nosotros nos encontramos con este daimón, ¿verdad? Nos encontramos que le está atormentando a esta niña. ¿Cuál es nuestro daimón entonces? Pero tenía de llegar calculana. Va el año de demonios, va el año de atormentágina, pero es nuestra comunidad la que se preocupa de nosotros. Pero él no le respondió nada. Aquí viene la respuesta de Jesús. Jesús, omotila esa, tena omotila y ya pues no le respondió nada. Sus discípulos entonces se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Este es otro elemento para que nosotros también reflexionemos. La comunidad está preocupada cuando dice: no tiene que ser simplemente porque nos molestan los gritos de esta mujer o los gritos de uno que necesita la gracia de Dios para que nosotros nos movamos. No, entiende. Pepe yesa cuara, pepe mañana, pepe genduana, el grito, el dolor. Pero antes de que vengan y que nos molesten con sus gritos, nosotros tenemos que ser sensibles y dar ese paso antes que nadie. Y entonces ellos le dicen: atiéndela, Señor, porque nos molesta con sus gritos. Jesús le respondió: yo he venido, he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esta es una forma de decir: tenemos que comenzar por casa. Y andego la ñañe comercio ñañe punuana peñanderógarobi. Aní la ñañe ete y de los demás, aní la ñañe ete y de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Como si fuese que ellos son los que están necesitando, sino que vamos a ser nosotros mismos primero. Y entonces la mujer que insiste se postra ante Jesús y le dice: Señor, socórreme. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Lleva cómo le trata a los cachorros, a los perros. No, yo no vine a tirar la comida de los hijos, sacarle de la boca y tirar a los perros. Y entonces, queridos amigos, aquí viene, ¿verdad?, lo que a continuación nosotros podemos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a decir aquí? Y justamente ella es mucho más, entre comillas, vamos a decir, y viva Beñan de Yaray. ¿Por qué? Y porque justamente después le va a decir: está bien, Señor, yo conozco eso, pero así también te pido, aunque sea esas migajas que caen y que comen los perros. Queridos amigos, las migajas de Dios sirven para nosotros también, para poder convertirnos. No tengamos miedo, queridos hermanos, nuestras migajas entonces, que nosotros podamos, entre comillas, ofrecer también a nuestros hermanos. No tengamos miedo, a pesar de que sea una migaja, a pesar de que no sea todo, sin embargo, llame anilla guillete, porque el Señor obra milagros aún con las migajas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy viviendo.
contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 20º domingo del tiempo ordinario. Nosotros estamos hablando de estos temas tan importantes, tanto la primera lectura como la segunda lectura y como el Evangelio nos habla de la universalidad en realidad. La propuesta, ¿verdad? Que el Señor nos trae, la propuesta que el Señor nos regala es para todos. Eso significa la universalidad. Entonces, vamos a mirar algunos elementos esenciales, fundamentales para entender lo que significa también esa palabra, ese concepto teológico de universalidad. Yande Yarañe responde entonces a las preguntas de ustedes. Vamos a comenzar, queridos amigos, diciendo en esta definición que el concepto de salvación es lo esencial y lo fundamental para que nosotros después podamos entrar a discutir o a hablar o a presentar lo que significa la universalidad de la salvación. Primero, entender la propuesta, el regalo, el don de parte de Dios para con nosotros. Va Yande Yara loy cuan Yande, va el Yande Yara ome Yande. Haupe Yande Yan bojera pusino, lleva Yande pusino, salvar. Yande Yara loy cuan Yande y tu hanguay Yande la Yande arorilla y copona. Haupesha peñandere covea yepa o guata
de acuerdo al designio de Dios, peñandeyara hipotá, lo que Dios escribió, ya es cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa la palabra salvación desde el aspecto teológico? Comenzamos entonces explicando esta significación de salvación. Podemos decir que la salvación es la cuestión humana primordial y esta noción, ¿verdad?, de salvación habla siempre del ser y del sentido último de lo humano. ¿Verdad? El sentido del ser y del sentido último del ser humano. Upea que dice ina moto para la yaguataña ina. Marapaña y mejina como mundo ape ari. Haupei entonces ya de ella por utaña y mongueta ya esata va epeñante ya no cuando ella de ella guatajanguesa ya pojanguesa peja oye ureañande. Entonces, queridos amigos, si nosotros entendemos este concepto, el sentido último de lo humano, intentamos describir conceptos en primer lugar. Por ejemplo, la integridad, el hombre íntegro. ¿Qué es lo que se salva? O mejor dicho, ¿cómo nosotros vamos a sentirnos felices? Entonces, la misma palabra salvación quiere decir ser felices, realizarnos. Y aquí entonces te habla de otra palabrita para que entendamos, integridad, íntegramente. El hombre completo dice la integridad. Entonces va a decir oye salva, va a decir la oye salva. Oye salva quiere decir que toda la persona, todo el hombre en toda su condición. Entonces, estos conceptos son importantes porque algunas veces nosotros queremos dejar y decir que hay una salvación, entre comillas, referente simplemente, no sé, al alma, o referente, no sé, al aspecto religioso. Pero sin embargo, la salvación, cuando te dice que conlleva una integridad, todas las dimensiones del hombre, así como somos nosotros, también salvación entonces quiere decir que vos seas feliz en tu realización humana, en tu realización económica, en tu realización de relaciones con las personas. Entonces todo tiene que ver con todo. Pero dice la integridad, íntegro, toda la persona. Ani entonces la ya reducite, ya lleva a un solo aspecto. Después también se refiere esa salvación a la trascendencia. Evidentemente que la salvación no va a quedar también en un aspecto simplemente humano. O sea, me quedo simplemente en lo humano. Me quedo simplemente en el aspecto físico, natural, ¿verdad? Sino que aquí nosotros estamos mirando un poquitito más hacia adelante. Es decir, esa tendencia que tiene el hombre hacia lo trascendental, hacia la trascendencia. Otro aspecto, otra palabra que también entra aquí es con respecto a la plenitud. La plenitud es el gozo total, completo, el hombre que se siente bien en todas sus dimensiones y así entonces encuentra un futuro mejor. Miramos, sabemos, estamos seguros. No nos sentimos en una zozobra, ¿verdad? Eso significa salvación. Qué lindo entonces, queridos amigos, que hagamos esta reflexión, ¿verdad? Hoy sobre todo que se nos presenta el Evangelio como universal, es decir, para todos. Pero esa salvación que significa también un futuro mejor. Afirmación de la propia existencia. Afirmación de la propia existencia, es decir, sabemos quiénes somos nosotros. Sabemos hacia dónde estamos caminando. Sabemos qué es lo que nos espera también en el mañana, ¿verdad? Entonces, esta es una seguridad y una afirmación de la propia existencia. Luego, queridos amigos, nos habla de la dignidad, Entonces, salvarse, el concepto de salvación desde Dios significa vivir en la dignidad. Entonces, cuando nosotros no estamos llegando a vivir la dignidad de los hijos de Dios, entonces tenemos que comenzar a cuestionarnos. ¿Por qué no estamos en este camino de la dignidad de los hijos de Dios? En la realización y en la plenificación del hombre, de la persona. Y así entonces, queridos hermanos, esta idea de salvación supone que en el hombre existe la necesidad, aunque sea en forma
implícita de una tal salvación. Queridos amigos, este concepto es muy importante, ¿verdad? Entonces, la salvación como la fuerza que nos transforma, la fuerza que nos mueve también a nosotros para que seamos felices. Porque si no tenemos estos elementos que nos planifican, ciertamente que nunca estaremos felices. Es evidente que la experiencia humana universal se encuentra con la necesidad de superar ciertas cosas negativas que padecemos. Hay que ver. Ciertas cosas negativas que padecemos. Puede ser de una manera personal, individual, o puede ser también, entonces, queridos amigos, en un aspecto social, en un aspecto de comunidad. Algo que estamos sufriendo, algo que estamos padeciendo, algo que no nos deja realizarnos. Busca realizar ciertas aspiraciones profundas de felicidad. Buscar una realización profunda de felicidad. Qué lindo entonces, queridos hermanos, cuando entendemos lo que significa esta palabra salvación. Ahora, hay otro elemento, la realización de esta salvación, que podamos salvarnos, que podamos vivir en la salvación, buscando lo trascendente también y apuntando a ello. La realización de esto supone la transformación de nuestra realidad actual. Transformación de nuestra realidad actual. Entonces, aquí ya viene el empeño, lleva. Porque quiere decir que hay que transformar la sociedad, hay que transformar todos aquellos elementos que no nos dejan realizarnos como personas, todo lo que significa vida, a eso tenemos que apuntar. El hombre sabe que todo eso lo puede alcanzar por sí mismo, que no se puede consumar por su esfuerzo. Entonces el hombre sabe que eso no lo puede alcanzar por sí mismo. Entonces, nosotros no lo vamos a alcanzar solos, por nosotros mismos nomás. Entonces el egoísta de por sí, el que se mete en sí mismo y piensa que él va a alcanzar todo porque yo puedo, porque esto y que aquello. Entonces, de cierta manera nunca llegará, ¿verdad?, a la plenitud de esa salvación como concepto. Y al mismo tiempo, ¿qué está haciendo? Con el egoísmo lo que nosotros estamos haciendo es entonces, estamos dificultando el caminar también de nuestra propia comunidad. Estamos dificultando el caminar de nuestro propio Atiguazú, lleva. A operar entonces y por añade. Esto necesitamos nosotros hacerlo en comunidad. Una transformación, pero que apunta siempre a una salvación de comunidad. Esta salvación siempre ha sido explicitada a lo largo de la historia en diversos conceptos que nosotros conocemos. Entonces a esto le llamamos, por ejemplo, lo primero, es un camino, decimos, hacia la divinización. Primer concepto que se utiliza, lo divino. La salvación apunta siempre a lo divino, a la esencia, de donde provenimos entonces, ¿verdad? Nos vuelve a hacer recordar Génesis capítulo 3, el Nefesh, la esencia de Dios. Dios dice, hoy peyubeitin árabe, el Nefesh, como que Dios entra dentro de nosotros. La realización y la planificación del hombre, eso es lo que nos salva. Por otra parte también significa justificación, lo justo, ¿verdad? La esencia del hombre, buscar siempre aquello que es lo recto. Te pongo ante dos caminos, esa capacidad de discernimiento y de entendimiento ante el bien y el mal. El justificar tus acciones. Luego, el sacrificio. Salvación significa, queridos amigos, sacrificio. Esto dentro del mismo concepto, porque esta es una de las preocupaciones también desde el aspecto teológico que muchas veces, sobre todo en el ámbito protestante, muchas presentaciones muy erróneas, ¿verdad? Como que la salvación viene desde afuera, Él ya te salvó, listo, invámala de salvación, de ella reiminte mover porque de ella ya salvamos. No, siempre la salvación está en nosotros, la oferta. Entonces nosotros ya fuimos salvados, predestinados, dice Pablo, pero hay que entenderlo bien, ¿verdad?
Predestinación quiere decir que nosotros tenemos el chip para que nosotros podamos desarrollarlo. Y esto significa y pide entonces para nosotros una expiación. Pide para nosotros, ¿verdad?, una redención. Yahweh Watana, Yayapona, Yayepitazoana. Todo esto entonces como elemento esencial y fundamental. Y por último, queridos amigos, solamente como un elemento de la universalidad de la salvación que llega principalmente a través, nosotros decimos, de la iglesia. ¿Qué significa que nosotros hablamos de la iglesia como el instrumento de salvación? No estamos diciendo que la iglesia es el elemento único de salvación. Estamos diciendo el instrumento. La comunidad es el instrumento de la salvación. Ya hemos oído que lleva la ñaneñón, ya lleva cucuatija ñoisha, ya ya posero, ya guatacero peña de acane. Nosotros sabemos que no vamos a poder llegar muy lejos. Y entonces aquí, cuando hablamos nosotros en esta reflexión sobre la universalidad de la salvación traída por Cristo, no termina aquí, ¿verdad? Si la palabra del Padre se ha revelado de manera definitiva y universal, cuando ha devenido, ¿en qué manera? En una manera histórica. La palabra de Dios que ha devenido, se ha encarnado. Hoy que vean de apetebe. Entonces, queridos amigos, quiere decir que la salvación viene a través de la carne. Jesucristo. Jesucristo que camina con nosotros. Y para nosotros esta teología de la encarnación significa que ñandea de ella lleva Yahweruana, Hayamoiba lleva, Peñandea Puitepe, esa misma encarnación de la presencia de Dios. Es un Dios que camina con nosotros, es un Dios, lleva, oye, pitazo, añande, miejina lleva. Aupea la ñande ya esa, aupea con añande, ñande, bueno, ñamba, apoja ñande, ay. La salvación llega por el instrumento, como diría Santo Tomás de Aquino después, son entonces las causas segundas. La salvación, queridos amigos, así, por eso es la universalidad la que llega para todo hombre, desde el aspecto, desde el principio de encarnación, de tal manera que siempre la salvación de Dios llega a través de las mediaciones. Esto tenemos que entenderlo y esto tenemos que pedirle al Señor. Ciertamente, queridos amigos, cuando nosotros entramos en una reflexión teológica, entendemos muy bien que el camino de salvación que nos ofrece Dios está aquí, así, allí. Yayepoyay hanguay shayande. Hayande yañande yayepoyay nos ese catuete ñande yay cuajina mooto para la yaguatata ñaina. Y ese es el camino que de a poco, ¿verdad?, nosotros vamos a ir presentando y haciendo. Qué lindo entonces entenderlo de esta manera. Qué lindo entonces, queridos amigos, que nosotros podamos hacer este camino. Entonces nos auguramos cada uno de nosotros hoy en este 20º domingo ya del tiempo ordinario, que entendamos que la salvación de Dios es para todos. Y al decir que la salvación de Dios es para todos, estamos hablando de una universalidad. Y así, queridos amigos, si nosotros decimos que la salvación de Dios llega al hombre, llega a todos los hombres, llega a toda la humanidad. Yande goanga yaye esa peana, goanga yaye punuana ñamba poa lleva, hagoanga yande yaye esa cuana. Que el camino es un camino comunitario. Y el camino comunitario es para todos. Donde la iglesia, entre comillas, es decir, el Atiguazú, donde cada uno de nosotros nos sentimos responsables el uno por el otro. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor. Nos despedimos en este 20º domingo ya del tiempo ordinario. Que les bendiga y que les dé sobre todo mucha gracia y mucha fuerza. Y hagamos un camino de santidad, hagamos un camino de salvación en la gran universalidad que nos propone Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.